todos. Me voy a permitir presentar brevemente un tema de gran interés, que es sobre el control integral de nemátodos del ganado entrópico. Bien, para empezar, quiero comentarles sobre los nemátodos. Los nemátodos son organismos cilíndricos, ¿sí?, que se encuentran habitando el suelo, se pueden encontrar en mantos de agua, y hay varios tipos de nemátodos. Algunos infectan al ser humano, algunos infectan a los animales, otros a las plantas, y algunos solamente son de vida libre y participan en algunas cadenas tróficas muy importantes. En el caso particular de los nemátodos que afectan al ganado, y particularmente al ganado en zonas tropicales, es que los parásitos en su fase larvaria se encuentran contaminando el pasto. En realidad los parásitos adultos se encuentran dentro del tracto digestivo de los animales. Ahí hay parásitos machos, parásitos hembras, copulan y la hembra empieza a producir una gran cantidad de huevos que son eliminados junto con las heces al ambiente. Entonces, el pasto es la principal fuente de contaminación. Las larvas que emergen de esos huevos migran del excremento hacia el suelo y sufren un par de desarrollos evolutivos, se convierten en larvas infectantes, y estas larvas infectantes suben por la película de humedad en la hoja del pasto y se van a establecer en las gotas de rocío. Los animales, al ingerir el pasto, ingieren las larvas. Estas larvas, una vez que llegan al tracto digestivo, se van a meter en la mucosa, puede ser del abomaso, del intestino delgado, intestino grueso, y ahí van a transformarse para convertirse en larva 4, y posteriormente van a salir y van a convertirse en larva 5, que es un preadulto, y finalmente el adulto. Y como les comentaba, van a producir huevos que van a contaminar el medio ambiente. ¿A quiénes afectan estos parásitos? Bueno, en realidad afectan a todos los animales, a todas las edades. No obstante, los animales jóvenes, los becerros que aún no han desarrollado bien su sistema inmunológico, su sistema de defensa, son más vulnerables, y entonces en ellos es donde se presenta con más severidad la parasitosis. Sin embargo, esto no quiere decir que los adultos no sean susceptibles también a padecer estas enfermedades. Hace poco aparecieron algunos casos de muerte en adultos, en vacas adultas, allá en Martínez de la Torre, en Veracruz, por un problema de nematodiasis. Entonces, en realidad puede afectar a cualquier edad, pero insisto, los animales jóvenes son más vulnerables. Bien, en esta imagen podemos ver cómo se representa el ciclo de estos parásitos. Como mencionaba, los adultos están ahí en el abomaso. Hay una cosa curiosa: los parásitos adultos tienen en la parte anterior una especie como de aguja hipodérmica que la encajan en una vena del estómago y empiezan a succionar sangre. Muchos de ellos son hematófagos y van a provocar un severo estado de anemia en los animales. Entonces, en algunos animales hemos llegado a encontrar 2.000 parásitos, 3.000 parásitos. Esto nos puede dar una idea de qué tan grave puede ser el problema. Y tan grave como que en ocasiones algunos becerros simplemente pueden caer muertos súbitamente, y al hacer la necropsia se van a encontrar una gran cantidad de parásitos en su interior. Normalmente los productores lo que hacen ante un problema, cuando ven que sus animales están perdiendo peso, están muy desmejorados, son susceptibles a otras enfermedades, van a la farmacia veterinaria y compran un fármaco que es una droga de naturaleza química que va dirigida para el control de los parásitos. Aparentemente este es un sistema muy sencillo, un método muy fácil para controlar los parásitos. Desafortunadamente no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque los parásitos han generado resistencia en contra de los medicamentos. Ese es un problema muy serio, porque los medicamentos cada vez
son menos efectivos contra los parásitos. Pero no solo esto, el problema con el uso de estas drogas químicas antihelmínticas es que pueden permanecer como residuos contaminantes en los productos o subproductos de origen animal para consumo humano. Como un dato curioso, en el Brasil se hizo un estudio para determinar la calidad de la leche y se encontró que en más del 70% de la leche que se consume en Brasil tiene residuos de ivermectinas. Entonces este es un dato, pues pienso yo que es un dato alarmante. Adicionalmente, algunos productos como las ivermectinas, una vez que son administradas en los animales y son eliminadas junto con el excremento al medio ambiente, se eliminan en su forma activa, su molécula no sufren una transformación dentro del tracto digestivo de los animales o dentro del organismo de los animales. Y el problema es que al llegar al excremento, donde es un microhábitat donde hay organismos benéficos, como por ejemplo el escarabajo pelotero, que participa en el ciclaje del nitrógeno en la naturaleza, en el suelo, ayuda a degradar la materia orgánica, y entonces cuando la ivermectina es eliminada en las heces, estos organismos se afectan, entonces estamos causando un deterioro al medio ambiente. Los productores, cuando hacemos una visita, nos dicen, bueno, usted dice que los parásitos están causando un problema en los animales, pero también dice que las drogas causan algunos problemas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, hay varias medidas que es importante que sean consideradas. En primer lugar, necesitamos tener un diagnóstico certero de estas enfermedades, porque muchos productores no se toman la molestia de diagnosticar a sus animales y solo se imaginan que tienen un problema infeccioso, parasitario, etcétera, pero mientras no se lleve a cabo ese diagnóstico preciso, no vamos a entender qué es lo que está pasando con los animales y por lo tanto no sabemos si el método que estamos utilizando para atacarlos es el correcto. ¿Sí? Entonces, cuando yo me presento con los productores, hago énfasis en que es muy importante que los productores se reúnan, se asocien y que consigan uno o más microscopios, porque el diagnóstico coproparasitoscópico es muy sencillo y realmente no es costoso. Requiere de una pequeña cámara de McMaster como la que se ve ahí en la imagen superior derecha, y se necesita un microscopio y se necesita agua con sal. Eso es todo, y obviamente una persona capacitada para hacer esta prueba. Allí lo que se va a hacer es observar el número de huevos por gramo de heces. Ese es un dato que nos puede ser de gran utilidad para que nosotros implementemos una medida de control. Y bien, algo muy importante es que revisemos cuáles son las condiciones en las que están los animales en la explotación, qué tipo de manejo se lleva, si los animales se encierran en la noche, se liberan a pastoreo durante el día, qué tipo de pasto, la época del año, las condiciones ambientales, porque los parásitos responden principalmente a condiciones de temperatura y de humedad para que ellos puedan completar su ciclo. Pero bueno, algo muy importante, vital, es la alimentación de los animales. Si los animales no están recibiendo un aporte adecuado de proteína y de energía metabolizable, ellos están en desventaja con otros animales y son presa fácil de los parásitos. Entonces, es muy importante que los animales tengan una buena nutrición. ¿Cómo se les va a dar esa buena nutrición? Bueno, necesitamos, en primer lugar, hacer un diagnóstico de la calidad nutricional del pasto, que es el principal insumo alimenticio para los animales. Es importante considerar que los pastos muy verdes no necesariamente tienen una buena calidad nutricional. Entonces, el pasto tendrá que ser
enviado a un laboratorio donde se le haga un estudio bromatológico y conozcamos cuánto es el aporte principalmente de proteína que nos ofrece este pasto. Con esta información nosotros podemos seleccionar la cantidad y calidad del suplemento alimenticio que debemos ofrecerles si queremos que los animales alcancen su potencial zootécnico. Y también en contra de los parásitos, porque como había yo mencionado al inicio de la charla, un animal bien alimentado va a fortalecer su sistema inmunológico, su sistema de defensas. Los animales que no tienen acceso a una buena nutrición, ellos no tienen una fuente de proteína adecuada y están utilizando reservas energéticas y la proteína de sus músculos y no tienen suficiente material para fortalecer sus defensas. Bien, hay otra medida que es muy, muy interesante y que puede ser utilizada, que por muchos años ya estaba en desuso, nada más se comentaba, pero en años recientes se han hecho estudios donde se ha demostrado que puede ser una buena opción y es la rotación del pastoreo. Esto es simplemente que el terreno que tenemos designado para el pastoreo, lo hagamos unas subdivisiones y concentremos a los animales en una de estas subáreas para que pastoreen ahí, eliminen ahí los parásitos y que estén ahí un tiempo limitado y pasen a otra siguiente subárea para que esa área 1 descanse y los parásitos que estarían ahí emergiendo de los huevos y que están esperando ser ingeridos por los animales, ya no pase esto. Entonces los animales se pasan de una subárea a otra subárea y así sucesivamente, de manera que cuando regresan a la primera área, ya la población de parásitos disminuyó, ya que estas larvas infectantes también tienen enemigos y tienen factores bióticos y abióticos que van a limitar su sobrevivencia en el potrero. Bien, aquí este es un cuadro artístico donde se ven bien delimitadas unas áreas de pastoreo para que los animales estén aprovechando el recurso forrajero y después se pasen a otra subárea. Les quiero comentar que la rotación del pastoreo inicialmente no tenía nada que ver con los parásitos, simplemente era para maximizar el uso del recurso forrajero, ya que cuando hay un sobrepastoreo, el pasto no rinde lo que debería rendir y igual el pisoteo provoca que no haya el rebrote que debe haber bajo condiciones normales. Entonces, pero si adicionalmente a aprovechar el recurso forrajero estamos atacando a la población de larvas en el pasto, bueno, pues es algo bastante bueno. Y bien, hay algunas otras alternativas. Todo el mundo sabe que la herbolaria ha sido utilizada por culturas milenarias, incluyendo en México también es muy común que vamos a un mercado y hay una sección donde están unas que algunos le llaman hierberas, algunos le llaman brujas, que ellas se encargan de prescribir plantas con actividad medicinal para dolores de cabeza, para dolores de estómago, incluyendo en contra de parásitos. Entonces, bueno, mucho de estas medidas son empíricas, pero en la actualidad ya se sabe bastante desde el punto de vista científico, se tiene ese conocimiento de que si son o no son efectivas y cuál es la razón. Bueno, porque muchas de ellas poseen componentes bioactivos que tienen actividad medicinal contra parásitos. Y bien, aquí tenemos dos ejemplos de plantas que son antihelmínticas en la parte de abajo con la flor amarilla. Es una planta del género Aspilia, es especie mozambicensis, que se detectó su actividad antiparasitaria a través del comportamiento de unas manadas de chimpancés en Hawái, donde se veía que desesperados buscaban esta planta, la comían y se la daban a las crías. Inicialmente pensaron que este era un alcaloide que producía un efecto alucinógeno en los chimpancés, pero al estar analizando las propiedades de estas plantas encontraron que tiene una alta actividad
antimicrobiana y antihelmíntica. Y en las fotografías de arriba vemos una leguminosa que se llama Oxalis tetráfila, que parece un trébol, pero no es trébol porque si se fijan tiene 4 hojas. Esta planta tiene propiedades antihelmínticas y puede actuar como un desparasitante. En algunas pruebas se han demostrado que al comer estas plantas pueden llegar a disminuir hasta un 50% el número de huevos de los parásitos eliminados al medio ambiente. Y bien, tenemos también muchas leguminosas que han sido identificadas con estos alto contenido de estos componentes bioactivos contra los parásitos, y un ejemplo de ellas es la Leucaena leucocéfala, que es muy palatable, a los animales les gusta comerla y puede actuar como un potente desparasitante. Aquí en esta imagen podemos ver a una planta arbustiva originaria de Colombia y de Brasil, que se está utilizando ya en algunos lugares en México. Se llama Cratilia argentea. Esta planta tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que este arbusto es resistente a condiciones extremas de desecación o bien de inundación, y entonces permite un rebrote rápido, aguanta el sobrepastoreo, y algo muy importante, tiene una muy buena cantidad de proteína y es palatable para el ganado, les encanta comerlo, pero además tiene componentes bioactivos contra los parásitos. Entonces es una planta ideal. En la UNAM, en el rancho de la Soledad, allá en el Clarín, en Martínez de la Torre, han hecho ya algunos estudios muy interesantes y han demostrado que esta planta puede ser una buena opción para establecerlas en los potreros como una herramienta más adicional al control de los parásitos. Bien, aquí vemos un animal que está ingiriendo esta planta, gustoso porque es palatable para el ganado. Y bien, ahora voy a permitirles hablarles brevemente sobre el control biológico, en el cual se han encontrado algunos antagonistas naturales de los nematodos en la naturaleza, como por ejemplo hay bacterias como Bacillus thuringiensis que producen algunas proteínas que son letales para larvas e inclusive para huevos de nematodos. Tenemos a un grupo de ácaros que tienen una gran variedad de alimentos, pero cuando ellos están en presencia de nemátodos, se ha visto que a ellos les gusta mucho comer a los nemátodos, y entonces, bueno, es un enemigo importante de los nemátodos en la naturaleza. Existe también otro grupo de enemigos naturales que son nemátodos que se comen a otros nemátodos, que se les ha dado el nombre de nemátodos depredadores o nemátodos caníbales. Estos nemátodos caníbales lo que hacen es devorar a los nemátodos, y se ha visto que les gusta mucho comer a las larvas de Moncus contortus, que es un patógeno, un parásito muy importante desde el punto de vista de su alta patogenicidad. Entonces son enemigos naturales. Todavía no se sabe cómo aplicar estos enemigos naturales. Sin embargo, hay otro enemigo natural que son los hongos nematófagos, y que estos sí ya hasta ahora llevan un gran estado de ventaja sobre otros antagonistas, y que puede llegar ya a implementarse esta metodología. Los hongos nematófagos son organismos del suelo que tienen la capacidad para que cuando están en presencia de nemátodos forman trampas especializadas para capturar a los nemátodos en la naturaleza, los van a penetrar y van a tomar los nutrientes a partir de los tejidos de los nemátodos. Entonces son hongos depredadores de nemátodos, ¿sí? Ahora, estos hongos son inocuos para plantas, animales y el hombre, solamente actúan contra nemátodos. Aquí tenemos un ejemplo de un hongo nematófago que produce anillos estranguladores. Si ven en la parte anterior y parte posterior del nemátodo están unos anillos que están atrapando a este nemátodo. Bien, aquí brevemente les voy a mostrar unas imágenes donde se ve que se están formando unos anillos, y cuando un nemátodo pasa cerca de esos anillos, de hecho es atraído por algunas sustancias, penetra el interior de ese anillo, la luz de ese anillo, y se ve cómo está entrando, y ese anillo tiene unos receptores que una vez que detectan la presencia del nemátodo, lo capturan. Miren, en este caso están capturando
al nemátodo en esos puntos, se cierran esos anillos. Bueno, esta es una forma de modo de acción de esos hongos nematófagos. ¿Cómo utilizamos los hongos nematófagos para el control de parásitos del ganado? Bueno, las clamidosporas de un hongo que se llama Duodintonia flagrans, que las clamidosporas son órganos de resistencia, esporas de resistencia que se producen para que los hongos puedan sobrevivir ante situaciones difíciles en el ambiente, como por ejemplo mucho frío, altas temperaturas, falta de nutrientes. Y esas esporas nosotros las podemos producir en el laboratorio y las vamos a mezclar con el alimento para los animales. Se las ofrecemos a los animales las comen y una vez que las esporas pasan a través del tracto digestivo y llegan al excremento, en el excremento germinan y cuando están ahí las larvas recién eclosionadas de los huevos van a capturarlas y las van a destruir y se va a romper el ciclo biológico de los parásitos en este lugar, a nivel de las heces. Entonces, como ven, es un método de control biológico indirecto, ¿sí? Entonces, los animales que están parasitados, si ustedes usan los hongos nematófagos, siguen parasitados porque no va a actuar dentro del organismo del animal, pero sí va a matar a las larvas en la naturaleza. Entonces, es una herramienta de gran utilidad. No está aún disponible esta tecnología. Tenemos un convenio con una empresa, en este momento está a nivel de registro. Yo espero que en breve esté disponible comercialmente y a un precio razonable. Bien, concretando la plática, lo que podemos ya utilizar, lo que está disponible y que yo recomendaría a los productores es, en primer lugar, que se haga un diagnóstico preciso de los animales, para nosotros saber qué tan grave es el problema y cómo poderlo atacar. Una vez que nosotros identificamos que tenemos un problema que amerita ser atendido de parásitos en el ganado, bueno, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, revisar cómo está la alimentación del ganado. Si tenemos deficiencias en la alimentación, vamos a corregir, vamos a diseñar, en primer lugar, vamos a conocer el aporte del pasto, en términos principalmente de proteína digestible, para que nosotros podamos diseñar un suplemento, la calidad y la cantidad de un suplemento. Esto nos va a fortalecer el sistema inmunológico de los animales para que soporten mejor las cargas parasitarias. Hay un fenómeno que se llama resiliencia y cuando los animales están bien alimentados, pueden estar muy parasitados, pero ellos siguen produciendo muy bien y no es problema mayor. También, dado que ya algunas plantas leguminosas se ha visto que tienen actividad en contra de los parásitos, se pueden establecer en el potrero y estas, además de aportar el beneficio nutricional, aportan esos componentes contra los parásitos. Entonces esto sí está disponible y yo creo que puede ya establecerse. También, bueno, pues la rotación de potreros, que vamos a obtener los dobles beneficios de los que hablé, a maximizar el recurso forrajero y de manera indirecta afectar a la población de larvas disponibles en los potreros. Y bueno, cuando los animales requieren que su condición corporal y una alta eliminación de huevos por gramo de heces ponen en peligro la productividad del animal, entonces yo creo que en esas condiciones se puede ejercer la desparasitación utilizando los químicos antihelmínticos de una manera racional. Entonces, a grosso modo, estos son los puntos más importantes que pueden servirnos y que los podemos ya integrar en nuestro sistema de producción. Muchas gracias por su atención.